Buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida al seminario virtual Medio Ambiente y Cambio Climático, organizado por la Red de Universidades Públicas No Estatales G9 y presentado por la Universidad Técnica Federico Santa María. Nuestro medio ambiente cumple un rol fundamental para la supervivencia de las generaciones presentes y futuras, de modo que la evolución de la humanidad depende en gran medida de su calidad y también de los recursos que ofrece. En la actualidad, nuestro planeta está en grave peligro debido a numerosos factores causados por el hombre y también el cambio climático, el cual podría modificar considerablemente las condiciones de viabilidad de la especie humana. En gran parte del mundo son cada vez más visibles las consecuencias de este fenómeno para las comunidades. Lejos de limitarse a una cuestión ambiental, científica o económica, el cambio climático se ha convertido en un reto humanitario. En nuestro país, el 76% del territorio está afectado por la sequía y la desertificación. Tras la alerta respecto al calentamiento global que emitió el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, se evidencia la urgencia de disminuir la temperatura de nuestro planeta, razón por la cual es importante aunar esfuerzos y también capacidades desde la academia, la industria y el gobierno a través de las políticas públicas. En este contexto, este seminario busca fortalecer la discusión y también enriquecer el diálogo abierto respecto a estas temáticas urgentes que nos afectan a nivel mundial. Las universidades, en este sentido, cumplen un rol trascendental para aportar a dicha discusión y en una dimensión mucho más profunda, a mermar y generar las condiciones necesarias para hacer frente a esta crisis. Este seminario Medio Ambiente y Cambio Climático está organizado por la Red G9, instancia que reúne a instituciones de educación superior de vocación pública, que se ha constituido como un referente nacional e internacional en variadas materias que proponen agenda para el desarrollo. En esta ocasión es la Universidad Técnica Federico Santa María la anfitriona de esta actividad, una institución que está pronta a cumplir sus 90 años, aportando a la generación del conocimiento desde 3 importantes regiones de nuestro país al mundo. Anunciamos que este seminario está siendo transmitido de manera simultánea por los canales oficiales de todas las instituciones de la Red G9, por los canales de la USM, tv.usm.cl, el canal de YouTube USM y por el canal de difusión nacional UCB TV. Para dar inicio a esta actividad, saludamos al rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, el doctor Darcy Fuenzalida Oshí, a los rectores de las universidades públicas no estatales G9, que hoy nos acompañan en esta transmisión. A nuestros panelistas, el doctor Samir Kouro Renaer, director general de Investigación, Innovación y Emprendimiento de la USM, quien además va a ser el moderador de esta actividad. Al doctor Francisco Cereceda Balic, académico del Departamento de Química y director del Centro de Tecnologías Ambientales CETAM de la USM. A la doctora Angélica Casanova Catni, académica de la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Católica de Temuco. Al doctor Humberto González Stay, académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Y al doctor Anthony Wexler, director del Centro de Investigación de Calidad del Aire de la UC Davis. A los académicos, investigadores, estudiantes y también al público general que nos acompaña hoy en este seminario virtual. A todos, muchas gracias por seguirnos también a través de los diversos canales de transmisión. Cada expositor tendrá 15 minutos para desarrollar su ponencia y las preguntas referentes a las temáticas abordadas en este seminario se podrán contestar al finalizar las exposiciones a través de una rueda de preguntas moderada por el doctor Samir Kouro. Para dar la bienvenida a este importante evento, invitamos al rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, el doctor Darcy Fuenzalida Oshí, a entregarnos unas palabras. Rector, por favor, adelante con su bienvenida. Bien, muchas gracias, Soledad, por tu presentación. Quiero saludar muy especialmente en esta oportunidad a los rectores de las universidades públicas del G9, a nuestro moderador de hoy, el doctor Samir Kouro, que además es nuestro director general de Investigación, Innovación y Emprendimiento, a los panelistas y las panelistas que hoy nos van a
a nutrir con sus exposiciones y a quienes hoy nos acompañan en este seminario. También agradecer a UCB Televisión, que nos está transmitiendo este evento a lo largo de su red, a USM TV y a la red de streaming de las universidades del G9. Es un agrado para mí darle la bienvenida a este seminario virtual que la Universidad Técnica Federico Santa María ha organizado en conjunto con la red de universidades públicas agrupadas en G9, y que hoy convoca a destacados académicos de nuestro país y también del extranjero para discutir y analizar distintas miradas en torno a una de las principales amenazas que enfrenta actualmente el mundo, el cambio climático y sus efectos en el medio ambiente. La COP26, que se realizó hace algunos días atrás en Glasgow y cuyo cierre decepcionó a muchos, ubicó nuevamente en la palestra este tema, que tan solo unos meses atrás alarmó al mundo entero con el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que denunció que nuestro planeta se acercaba cada vez más a puntos de inflexión peligrosos e irreversibles. Este antecedente no es menor si pensamos que el fuerte impacto del cambio climático en el bienestar de las personas y que de no controlarse oportunamente se traduciría en que más de 132 millones de personas alcancen la pobreza en los próximos 10 años, según datos de las Naciones Unidas, generando con ello un fuerte retroceso en todos los avances que tanto nos ha costado alcanzar. Además, los efectos del cambio climático podrían impulsar a 216 millones de personas a migrar dentro de sus propios países para el año 2050, según datos recientes del Banco Mundial. Las consecuencias más evidentes e inmediatas que ya estamos viendo, como sequías extremas y cambios en los ecosistemas árticos, selvas y bosques tropicales, además de desastres naturales cada vez más graves, son el panorama no alentador que se podría dar y que podemos verlo hacerse realidad. Recientemente, y en el marco de la última cumbre climática de Glasgow, se acordó reducir la dependencia mundial del carbón y destinar más dinero para ayudar a los países más pobres a lidiar con los impactos de un planeta más caliente. No obstante, el desafío climático se presenta a todos los actores. Las acciones individuales sin duda repercuten en la situación global y por su parte las instituciones deben asumir una postura activa desde sus respectivas áreas de trabajo. En el caso de las universidades, el rol es fundamental en la formación de profesionales conscientes de esta realidad y realizando también un aporte en investigación e innovación que permita detectar amenazas, planificar métodos de adaptación y desplegar medidas para reducir los riesgos. Para la Universidad Técnica Federico Santa María, esta es una prioridad. Nos hemos sumado a los esfuerzos que buscan que nuestro país alcance la neutralidad en carbono, con una matriz energética limpia y eficiente y alineada con las políticas medioambientales internacionales. Hemos incorporado la sustentabilidad de manera transversal para conservar, proteger y mejorar el planeta. Y hemos optimizado nuestro quehacer para generar importantes desarrollos científico-tecnológicos relativos a la electromovilidad, sistemas fotovoltaicos o el tratamiento de contaminantes. También hemos impulsado proyectos que aprovechan la energía de las olas del mar, que monitorean la contaminación en distintos entornos, que facilitan el paso de motores de combustión interna a vehículos 100% eléctricos, o que buscan abastecer la industria minera con hidrógeno solar para producir sin huella de carbono. Es de esta manera, y también a través de encuentros como el que hoy nos reúne, que nuestra casa de estudios se ocupa del cambio climático y sus efectos en el medio ambiente, motivando constantemente a otros actores, ya sea a nivel de organismos públicos, de la empresa privada y de otras instituciones de educación superior que también buscan aunar esfuerzos y generar estrategias que permitan un desarrollo sostenible y consciente
de nuestro entorno. En esta oportunidad, destacados académicos de nuestro país y también del extranjero compartirán desde sus especialidades y experiencias en torno a la labor que desempeñan en las casas de estudios a las que pertenecen. Y así podremos escuchar de ellos antecedentes de los efectos del cambio climático y cómo desde el mundo académico, especialmente a través de la investigación y la innovación, es posible generar soluciones que permitan proteger nuestro medio ambiente. Finalmente, y como parte de la red de universidades públicas agrupadas en el G9, quisiera agradecer a los equipos que organizaron este encuentro, a nuestros destacados expositores y a todos quienes hoy nos acompañan, y darles la más cordial bienvenida a este seminario, que sin duda será un gran espacio de análisis y de intercambio de ideas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del rector de nuestra Casa de Estudios e invitamos al moderador de esta jornada, el doctor Samir Couro, quien será el encargado de presentar a los ponentes y de dirigir la discusión de los panelistas al finalizar las ponencias. El doctor Couro es director general de Investigación, Innovación y Emprendimiento de la Universidad Técnica Federico Santa María y doctor en Ingeniería Electrónica de la misma Casa de Estudios. Entre sus áreas de investigación destacan la electrónica de potencia, los sistemas de conversión de energía fotovoltaica y los sistemas de conversión de energía eólica, entre otras áreas, por supuesto. El doctor Couro, por favor, ahora puede iniciar el panel. Muchas gracias, Soledad. Bueno, me quiero unir a los saludos al rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, el doctor Darcy Fuenzalía Ochi, a los rectores y autoridades de las universidades públicas no estatales que componen la red G9, y a todas y todos los que nos están siguiendo a través de distintas redes sociales y plataformas que están transmitiendo este seminario virtual. Como bien introdujo el rector, este es un tema que concita muchísimo interés público por la relevancia que toma esto en cuanto puede afectar nuestra calidad de vida en el futuro, sobre todo la de nuestros hijos y nietos, y para diferenciar justamente entre mucho ruido y opiniones que normalmente se vierten sobre estos temas, y diferenciarla de lo que son los hechos reales, y lo que en realidad consiste este fenómeno es que la ciencia se vuelve algo fundamental. Y ese es el foco de este seminario, ¿no? Contar con la visión de 4 expertos que han dedicado literalmente su vida a estos temas y que nos van a compartir con nosotros algunas de las cosas que ellos han logrado encontrar en sus investigaciones y que son relevantes a esta temática. Vamos a hablar con la doctora Angélica Casanova de la Universidad Católica de Temuco, con Humberto González de la Universidad Austral de Chile, Anthony Wexler de la UC Davis de Estados Unidos y Francisco Cerecea de la Casa de la USM. Vamos a partir hoy día con la presentación de la doctora Angélica Casanova Catni. Voy a introducir brevemente parte de su biografía. Ella es doctora en Recursos Naturales de la Universidad de Justus Liebig de Gießen en Alemania. Es actualmente académica en la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Católica de Temuco y sus líneas de investigación están relacionadas con la ecofisiología vegetal y los hongos liquinizados. Además, es especialista en calentamiento climático, particularmente en ambientes extremos como el desierto de Atacama y la Antártica. Ella nos va a presentar acerca de este tema, calentamiento climático en zonas polares y de alta montaña. Adelante, Angélica. Tienes que activar tu micrófono, Angélica, por favor. Muchas gracias a todos, muchas gracias, rector, y gracias por la invitación. Voy a mostrarles mi presentación. ¿Cómo se ve ahí? Se puede observar, ¿cierto? Bueno, voy a tratar de decir en estos 15 minutos todo lo que quisiera decir de todos estos ecosistemas. Particularmente me voy a referir al trabajo que yo llevo haciendo más tiempo, que es el trabajo antártico. Mostrarles aquí que la Antártica, decimos nosotros los biólogos, es el continente de los superlativos, es el más frío, es el más ventoso, el que tiene las condiciones más secas a pesar de que tiene tanta agua, pero el agua está congelada, por lo tanto se produce una sequía que impide que digamos, los organismos también se desarrollen fácilmente, y también genera condiciones de bajos nutrientes en el suelo y alta radiación cuando hay estos eventos de congelamiento, descongelamiento con alta radiación. Eso todo afecta a la biota terrestre. Yo soy especialista en biota terrestre antártica y hemos visto que
Es difícil vivir en Antártica, sin embargo, los organismos igual la han colonizado. En esta imagen que está aquí se muestra un mapa de la plataforma continental de la Antártica, solamente para comentar que si uno sacara toda el agua de la Antártica que está congelada, nos quedaría un territorio continental que tiene altas montañas y que también tiene zonas muy profundas y que incluso quedan bajo el nivel del mar. Y en la imagen de abajo es para mostrarles que la Antártica duplica su tamaño, que son más de 14.000 millones de kilómetros cuadrados, y estos se duplican durante el invierno, obteniendo un máximo de extensión de hielo sobre el mar, y ese mismo hielo luego en el verano se deshiela, ¿no es cierto?, retrocede y se disminuye. Claramente la Antártica, al igual que el polo ártico, ha sufrido del impacto del calentamiento climático, por cuanto esta capa de hielo también se está disminuyendo. El calentamiento está siendo registrado durante, digamos así, más o menos los últimos 70 años, a pesar de que en la Antártica hay pocas estaciones climáticas que tengan tanta data. Nosotros tenemos varias estaciones y también, bueno, junto a otros países aquí en la zona de la península antártica, que demuestran a través de los registros que datan más o menos del 1950, que la Antártica se está calentando, que hay una tendencia al calentamiento y que esto más o menos ha incrementado en unos 3 grados, y que principalmente la zona más afectada de la Antártica es la zona de la península antártica y la zona de la Antártica oeste, digamos, norte-sur, que ha sido más impactada por el calentamiento. Los últimos reportes del IPCC, año 2021, muestran algunas de las consecuencias que tienen los distintos escenarios para el ambiente antártico, y en esta imagen se puede ver que, por ejemplo, si mantuviéramos un escenario de bajas emisiones, que sería un escenario que es el que llamamos el 2.6, ¿no es cierto?, donde las emisiones no sobrepasen los 490 ppm de CO2 de la atmósfera, nosotros tendríamos menores impactos a nivel global en la Antártica. Por ejemplo, la temperatura al 2100 subiría más o menos 1 grado, la contribución del mar estaría siendo de 6 centímetros, producto de los deshielos. También tendríamos pérdidas de las masas de hielo, ¿no es cierto? Pero esos cambios que nosotros vemos que ocurren con las bajas emisiones de CO2, que nosotros pudiéramos mantener en 490 ppm, son muy distintas si no se hace nada y si este planeta, que no logra ponerse de acuerdo, digamos, no logra bajar las emisiones de CO2. Una de los principales drivers del calentamiento climático es el CO2, es el anhídrido carbónico, que se produce por la actividad industrial, por la actividad energética, el uso de energías, ¿no es cierto? Y esas emisiones van a tener grandes impactos sobre la Antártica, con un 43% de pérdida de los hielos marinos durante el verano, reducción de un 23% de las plataformas de hielo, ¿no es cierto?, y efectos sobre organismos del mar, de la tierra, donde también van a incrementar, por ejemplo, las áreas libres de hielo, y de manera que van a poder también ser colonizadas por otros organismos que no son de la Antártica en este momento, y que van a poner en riesgo no solamente la vegetación, sino que también la fauna. Entonces hay un montón de otros elementos que van a ser desencadenados en la medida que no se protege el ambiente antártico, y que los gobiernos de los países que producen más CO2, como China, Estados Unidos o India, ¿no es cierto?, que son los que producen el 30% de incremento del CO2 atmosférico, si estos países no toman decisiones y se ponen, digamos, a reducir la producción de CO2. Perdón. Por aquí hay un modelamiento. Esto es la península antártica, esto es hoy día. En azul se muestran las áreas libres de hielo, es decir, lo que nosotros vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen que está detrás de mí, donde se muestra, ¿no es cierto?, que hay una playa. Bueno, eso es lo que para nosotros es una área libre de hielo. Esa parte verde que también se ve ahí, también es un área libre de hielo.
que están permanentemente libres de hielo en el verano y que permiten que sean colonizadas por organismos. Aquí está la península, aquí están las islas Shetland del Sur, ¿no es cierto? Y nosotros estamos por acá, Chile está en esta área. Y en azul se muestra lo que está actualmente libre de hielo y cómo sería, por ejemplo, ese aumento de áreas libres de hielo con un escenario de 4,5, que es el escenario donde las emisiones de carbono alcanzan casi los 700 ppm. Es decir, si nosotros no hacemos mucho o no nos esforzamos realmente en cambiar este escenario de producción de CO2 y de calentamiento, la Antártica va a sufrir un cambio muy drástico en la producción, digamos, en esta liberación de suelo y descongelamiento. Lo que sería peor incluso si no hacemos nada en un escenario 8.5 donde nosotros no hacemos ninguna reducción del CO2 y seguimos con el escenario que tenemos actualmente, que es incrementar sin detención, digamos, y donde gran parte de estas áreas van a sufrir retroceso glaciar y van a quedar desprovistas de hielo, aumentando la probabilidad de que se puedan ser colonizadas o de que sufran todo tipo de erosiones o cambios de los suelos, ¿no? Y de la morfología. Así se ven actualmente algunas áreas donde hay tundra polar. Este es el típico ecosistema terrestre antártico, el ecosistema verde, digamos. Aquí ustedes pueden ver los líquenes que son mayoritarios en la Antártica. En las zonas terrestres descubiertas de hielo hay más o menos más de 300 especies de líquenes, y en las zonas bajas donde hay más humedad, como estos por aquí, por ejemplo, o acá donde hay bancos de nieve, entonces ahí se forman los musgos y las carpetas y las comunidades de briófitas. Esos son los organismos que dominan la llamada tundra polar en la Antártica, y estas especies también están siendo afectadas por el calentamiento. También tenemos dos plantas en la Antártica. Una planta es de Champsia antártica y la otra es Colobanthus quitensis. Así se ve aquí. Esto es como, pongámonos una idea, así como media hectárea de vegetación. Y estas especies son marcadores, son biomarcadores, decimos nosotros, bioindicadores de cambio climático, porque han aumentado sus poblaciones. Nosotros hemos demostrado, haciendo estudios en la península antártica, que estos han aumentado sus poblaciones, ha aumentado el número de poblaciones y los tamaños, lo que indica que este calentamiento está impactando en algunos casos favorablemente a estas especies. En el caso mío particularmente, además de hacer los estudios in situ de poblaciones de plantas, también estamos haciendo experimentación in situ. Yo tengo instalado este experimento hace como 14 años ya, y se trata de experimentos de calentamiento climático en los que uno evalúa cuáles son las especies que van a verse favorecidas con el calentamiento, con el aumento de la temperatura, y cuáles no. En este sentido, podemos decir en síntesis, después de varios años de estudio y de monitoreo, que en general las plantas que más se ven favorecidas con el cambio climático son las plantas vasculares, que son solamente 2, y que los musgos, por ejemplo, aumentan aumentan la cobertura verde y mejoran la capacidad reproductiva, sobre todo en aquellas especies que no se reproducen sexualmente en la Antártica. Nosotros hemos encontrado que que el calentamiento favorece esta actividad reproductiva sexual, de manera que estas especies también tienen mayor posibilidad de adaptarse a las nuevas condiciones. Además, también hemos encontrado que muchas de estas especies tienen tasas de fotosíntesis bastante altas, a altas temperaturas, de manera que son muy oportunistas. O sea, cuando hay buen clima, buenas temperaturas, hacen mucha fotosíntesis y guardan mucho, entonces lo utilizan para crecer en este corto verano antártico. Por otro lado, hemos encontrado también que los líquenes antárticos son los que muestran mayor sensibilidad al calentamiento, y este estaría de forma indirecta relacionado con la pérdida de agua. Como los líquenes y los musgos son organismos que son poiquillohídricos, es decir, necesitan, no pueden regular la pérdida de agua y están adaptados a las condiciones hídricas del momento. Entonces, en el caso de los líquenes, muchos de ellos son muy sensibles a la pérdida de agua, más que a los cambios de las temperaturas.
Nosotros también creemos y hemos visto por otros trabajos que el mayor riesgo que ocurre en el ecosistema terrestre antártico es que se produzca una entrada de especies que sean invasoras, que están adaptadas a condiciones, por ejemplo, en la Patagonia, ¿no es cierto?, que están adaptadas a mejores condiciones de temperatura y que sean capaces de ser trasladadas al territorio antártico. En ese caso, esas plantas tendrían, digamos, también se verían favorecidas por el calentamiento climático con riesgo de transformarse en invasoras. ¿Y qué pasa con la alta montaña? Esa es la gran pregunta, y sobre todo para los ambientes de los Andes de Chile, donde nosotros realmente tenemos muy poca información sobre los cambios en la vegetación. En los últimos años se han mostrado muchos cambios a nivel de los Andes de Chile. Nosotros tenemos una tremenda cadena montañosa en Chile, de manera que es bastante complicado decir y apostar por una sola hipótesis o por una sola respuesta, por cuanto los Andes de Chile tenemos los Andes secos y los Andes húmedos, ¿no es cierto?, y que se diferencian mucho unos de otros en torno a sus climas y a su vegetación. Pero una cosa sí es común para todos, y es que en los Andes también se ha visto retroceso glacial. Estos son algunos glaciares de la zona central de Chile, ¿no es cierto?, donde también se dibuja levemente aquí cómo se ha ido perdiendo la nieve y cómo se ha ido retrocediendo, cómo han ido retrocediendo estos glaciares. Y no solamente en la zona central, sino que en el desierto hay varios glaciares que están siendo afectados por el cambio climático y por este retroceso, y en la Patagonia. Es decir, el efecto o el impacto del cambio climático sobre las zonas polares y de alta montaña es un efecto común, es una situación que están viviendo, que se está observando en casi todos los glaciares y que también está afectando a los Andes. Sin embargo, en los Andes no tenemos mucha información de cuál es el impacto que este calentamiento y este retroceso glaciar tiene sobre la vegetación. Yo recientemente estoy trabajando, estamos armando, digamos, como resultados previos de una primera excursión del anillo que tenemos con Francisco. Visitábamos recientemente la zona del volcán Villarrica, que es una zona que tiene un glaciar y que con acceso, digamos, con permiso de la CONAF pudimos visitar. Y este glaciar es uno de los que también está retrocediendo consistentemente. Y a mí personalmente lo que me interesa es cómo avanza la vegetación en este glaciar. Aquí está, para que se ubiquen, aquí está Coñaripe, ¿ya? Y aquí está el refugio Villarrica, y nosotros entramos por esta zona, y este glaciar se ubica en esta zona, ¿ya?, del volcán Villarrica. Entonces normalmente uno puede entrar ya sea por Coñaripe o puede entrar desde Curarrehue, Palguín aproximadamente. Y lo que ustedes ven aquí, esto es todo digamos, este es el volcán, este es el cono del volcán. Nosotros estamos aquí a más o menos 1700 metros y estas son las morrenas del glaciar, ¿ya? Este glaciar también está sufriendo durante los últimos 40 años un fuerte retroceso, y el área que ha retrocedido es más o menos de 1 kilómetro. Y en algunas zonas se ven así, aquí para que tengan una referencia, no somos muy chicas, así que es bastante pequeña la muralla que hay ahí, y la verdad es que es bastante impactante cómo este glaciar de roca se está destruyendo, ¿ya? O sea, cómo está retrocediendo y con qué magnitud. ¿Qué observamos en este glaciar en torno a la vegetación? Bueno, se ve colonización en la zona de la morrena del glaciar. También se ve una colonización que es bastante más antigua, esta que está aquí, pero que probablemente va a estar afectada por la pérdida de nieve y de hielo, por cuanto estas zonas se están secando. Ya, o sea, estas masas de hielo que están aquí todas desaparecen en el verano. Lo mismo se puede observar acá en estas otras partes. Y la planta más común de revisar, digamos, de ver que está colonizando este pasto que, bueno, lo llaman coirón y que es una festuca. Por lo tanto, las últimas preguntas, digamos, las preguntas que nos hacemos son similares a lo que pasa en la Antártica, en términos de cuáles son las especies que colonizan, cuál es el rol de estas especies en esta colonización, digamos, si hay criptógamas involucradas en estos procesos. Y una pregunta que es importante también es si las especies que colonizan son especies endémicas o de amplia distribución, porque eso va a determinar, ¿no es cierto?,
cómo cambia la riqueza de los ambientes de alta montaña en Chile. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Angélica. Súper interesante tu presentación. Honestamente no tenía idea que habían 300 tipos de musgo y líquenes en la Antártica, así que aprendimos bastante hoy día. Pasamos Bueno, a me alegra. las preguntas las vamos a dejar para la ronda al final, así que paso ahora Okay, a presentar gracias. a Humberto González Stay. Él es doctor de la Universidad de Bremen en Alemania y es académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Actualmente dirige el Centro de Investigación de Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, IDEAL por sus siglas, y durante la última década se ha dedicado a investigar en temas de los fiordos de la Patagonia del Sur y el flujo de carbono en el mar y fiordos y canales. Él nos va a presentar hoy día acerca de los riesgos, amenazas y desafíos producto del cambio climático en sistemas de altas latitudes en Chile. Adelante, Humberto. Listo, muchas gracias, Samir, muchas gracias, rector, y saludo a todos y todas. Agradecido por la oportunidad de poder compartir estas experiencias. Espero que estén viendo la presentación. Yo básicamente tengo riesgos, amenazas y desafíos de este cambio climático. Voy a remitirme primero a una especie de enfoque global. Esto es lo que dice el Foro Económico Mundial. ¿Cuáles son las principales amenazas que estamos viviendo como planeta? Pero también, digamos, son importantes de verlas dentro de nuestro contexto nacional. Una de ellas es, por ejemplo, la crisis del agua. La crisis del agua, que está allí puesta arriba, en Chile lo estamos viviendo y yo creo que va a ser y ya es uno de los grandes temas y se va a ir agudizando con el tiempo cada vez más. Ya vemos en la zona norte y centro es que esta crisis está cobrando una tremenda relevancia y va a ser el gran tema de los próximos años, junto con el otro gran tema que también he identificado a nivel mundial y global, que es que fallemos nosotros como humanidad en esta pelea que tenemos que darle al cambio climático. Ese cartoon que aparece ahí es muy ilustrativo porque nos muestra cómo viene, digamos, estas peleas que estamos viviendo actualmente. El peleador chico es el COVID y nosotros tenemos la probabilidad de pegarle duro y probablemente vamos a vencer, pero el que nos está esperando detrásito tiene más fuerza. Entonces, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, a pesar de que vienen otros grandes temas que para nuestro país también, las migraciones, la inestabilidad, y algo que puse ahí abajo que era también el clima en el sentido también de la contaminación atmosférica y la contaminación del aire que respiramos. Voy a ir muy rápido, primero por la región subantártica, los glaciares y la crisis hídrica, y esto lo voy a hacer muy rápido porque Francisco, el que va a tocar principalmente el tema de glaciares y recursos hídricos a nivel de la cordillera de los Andes, pero quería nomás decir que básicamente es un tema, un temazo. En los últimos 60 años hemos perdido más de 9.000, 9.500, casi 10.000 gigatones en términos de masa de glaciares. Un gigatón son 1.000 millones de toneladas. Es decir, prácticamente, para ponerlo en contexto, es como ahí puse un pedacito de hielo que iría desde Arica hasta el Cabo de Horno y de 16 metros de altura con una superficie de todo Chile. Es decir, es enorme lo que hemos perdido y seguimos perdiendo día a día. Ahora, el hecho de que esté cayendo y estemos nosotros recibiendo toda esta cantidad de agua, de glaciares, tiene un impacto en los sistemas principalmente acuáticos también. Es decir, uno ve ahí arriba en la alta montaña los glaciares y dice, bueno, ¿cuál es la relación con lo que está ocurriendo en la costa de Chile, pero especialmente también donde nosotros trabajamos, que en los fiordos, canales, etcétera, del sur de Chile? Eso que entra produce una serie de distintos impactos en los sistemas acuáticos, desde estabilizar la columna de agua, porque arriba se forma una capa menos densa de agua dulce y que incide en el intercambio de nutrientes, la entrada de distintos tipos de componentes particulados y disueltos, porque
porque tenemos una gran cantidad y hemos hecho mediciones en términos de muchos tipos de nutrientes que están entrando en los sistemas, particularmente algunos tipos de metales que son clave para la productividad de los sistemas, como por ejemplo lo es el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre, etcétera. También están entrando y están entrando productos de toda esta actividad de deshielo de glaciares, junto con cambiarme toda la estructura química del agua. Es decir, en el fondo, la dinámica de los sistemas de carbonato, la disponibilidad de nutrientes, la estratificación de la columna de agua, etcétera, todo está siendo afectado por estos sistemas. Aquí hay un resumen nada más, que con esto termino la parte, digamos, de lo que es glaciares, disponibilidad de agua a lo largo de la cordillera. Aquí los glaciares amortiguan estas crisis hídricas, son como así los bancos, nosotros guardamos el dinero y lo vamos recuperando de a poquitito. El glaciar más o menos tiene un rol parecido, reserva de agua, no solo para consumo humano, pero también industrial. La gente de la región de Valparaíso y Viña podrá darse cuenta cómo han ido cambiando el recurso hídrico desde la época en que uno iba a pescar al lago Peñuela hasta donde ahora puede ir a caminar uno al lago Peñuela. La productividad, etcétera, también está siendo afectada por estas entradas de agua dulce y distintos servicios, digamos, ecosistémicos que nos proporcionan los glaciares. Ahora, aquí este es un mapa global, digamos, desde Chile, para decir básicamente que existe una tremenda diversidad de ambientes distintos a lo largo de Chile. Y dentro de esto yo quisiera hacer un pequeño zoom en dos partes más. Una de ellas es en la región de la corriente circumpolar, el Cabo de Horno. Esta corriente nosotros la considerábamos históricamente como una barrera casi insalvable para todo lo que era plancton y bentos, pequeños organismos que viven tanto, que hacen fotosíntesis, como los pequeños animales microscópicos de la columna de agua. Obviamente las ballenas, las aves ocupan servicios de ambos lados, de tanto de Antártico, en la península antártica, como en la región subantártica, pero plancton y bentos, decíamos que esta corriente circumpolar era una barrera muy, muy importante, casi infranqueable. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Así como en el Ártico decimos que se está atlantificando, es decir, se está pareciendo al Atlántico, en esta región básicamente estamos viendo que se está como subantarticando la península antártica. Se está pareciendo mucho en las condiciones que tenemos, por ejemplo, en Magallanes, en Aysén. Y eso significa que los organismos, y allá arriba ustedes pueden ver en la parte superior derecha, nosotros ponemos en escenarios, los escenarios del IPCC de condiciones futuras, ponemos estos organismos en esos escenarios y vemos que hay mucho que, claro, sus ventanas de adaptación fisiológica son estrechas. Por eso la corriente circumpolar antártica siempre ha funcionado como una barrera eficiente, pero ahora las condiciones se están pareciendo en muchas, las temperaturas, digamos, de la península antártica con Magallanes se están sobrelapando durante periodos del año, y eso ha permitido que algunas especies puedan dar un salto. Y ahí me voy a referir un poco a eso después. Y lo segundo, que dentro, abajo, lo que está abajo a la derecha, nos muestra una parte de la península antártica que está siendo fuertemente golpeada por el cambio climático. Entonces, allí es particular, o sea, la gente del hemisferio norte dice, si no hay tanto cambio, claro, así cuando uno suma y resta, el este de la Antártica a veces crece en cantidad de hielo, pero el oeste está siendo fuertemente golpeado. Entonces ahí tenemos un hotspot de cambio muy, muy fuerte, y coincide con ¿qué? Coincide con las zonas del krill donde se reproduce, donde puede crecer el krill y donde se puede distribuir al resto de la Antártica. Entonces son áreas muy clave, son áreas donde se produce la formación de masas de agua, porque el agua fría y salina se hunde y forma masas de agua. Este es un nodo, en el fondo, lo que aparece aquí entre Magallanes y la península antártica
es un nodo clave para el clima regional y mundial y para la circulación del océano regional y mundial. ¿Qué es lo que nos dicen algunos modelos? Ojo, porque viene sobre todo en las regiones de altas latitudes, Ártico y Antártico, invasión de especies, o sea, nuevas especies que van colonizando, y segundo, extinción cuando ya pasa ciertos límites. Eso es lo que apuntan algunos de los sistemas. ¿Cómo llegan los organismos? Allá llegan por distintos mecanismos. O sea, aquí hay en la parte de la izquierda están los diferentes Antarctic Gateway, que son las puertas de entrada. Es decir, nosotros tenemos Punta Arenas, al lado está Ushuaia, está Cape Town en África, está en Australia, Hobart, está en Nueva Zelanda, Christchurch. Entonces, hay mucho tráfico, y se ha intensificado lo que es el turismo, y por lo tanto ya podemos empezar a ver que los organismos están llegando más frecuentemente, pero ya pueden encontrar de repente áreas que son más aptas, digamos, para establecerse allí. Nosotros hemos visto dos casos que son bien emblemáticos. Por una parte, el cochayuyo, y por otra parte, el chorito. A todos nos gusta, cochayuyo, chorito. Bueno, esos que son históricamente de regiones subantárticas, ya se vio que se están estableciendo allí. Ahí abajo a la derecha muestro un poco el gráfico que había mostrado Angélica, para mostrar que se están despejando áreas. Y por lo tanto, estos organismos, tanto en la región subantártica, el cochayuyo, como sobre los sustratos más duros, después los choritos, son bioingenieros. Bioingenieros porque cambian las condiciones en general, cambian la estructura del ecosistema, y por lo tanto podríamos esperar cambios importantes en la biodiversidad en el futuro cercano. Este es un resumen que hice para un trabajo que va a salir ahora muy pronto, digamos, con las distintas forzantes, tanto que vienen de lejos, estas teleconexiones en la Antártica, como forzantes oceánicos y atmosféricos. Esto da como para hablar 2 horas, pero me voy a referir dentro de todo esto simplemente a una de las cosas que está afectando acá, es que la Antártica, y nos va a mostrar seguramente acá Francisco, un panorama similar, es el gran espejo del mundo. Es el espejo radiativo que tiene el planeta para poder, a través del albedo, controlar parte de lo que es esta energía que llega al planeta. Se vio que entre el 2000 y 2015 hubo una disminución de hielo en la Antártica, perdón, un incremento, una expansión, y eso produjo un leve enfriamiento, pero desde el 2016 ha disminuido, y eso significó que se revirtió el proceso, o sea, de nuevo, ese enfriamiento que iba ahora es calentamiento. ¿Y por qué? Bueno, porque se ha perdido hielo, pero por otra parte lo hemos ensuciado. Y ahí seguramente Francisco no va a hablar más. Nosotros hicimos un trabajo juntos y vimos que en parte de la Antártica se está depositando mucho de este hollín, el black carbon, que obviamente lo que hace es disminuir el potencial, la capacidad radiativa, el albedo que existe allá. ¿Qué podemos hacer? Voy a ir más rapidito acá. Nos quedamos de brazos cruzados, pero aquí hay una sugerencia. Preocupémonos primero de lo que está pasando. Segundo, anticipemos, es decir, anticipémonos lo que viene, y después hay que actuar. Entonces es una estrategia para abordar amenazas y el buen desempeño y manejo en general de los ecosistemas, anticiparnos. Y lo que necesitamos en general es más estudios de vulnerabilidad, y eso que se llama el OHI, que es el Ocean Health Index, el índice de salud de los océanos en general. Para hacer cualquier cosa y para entregar información valiosa a los tomadores de decisión y a las políticas públicas necesitamos evidencia científica, necesitamos datos, necesitamos información. Lo que tenemos actualmente son muchos sistemas a lo largo de Chile que tienen una debilidad, que muchos de ellos están, por ejemplo, siendo mantenidos por centros que tienen vidas cortas de tiempo, por lo tanto las series de tiempo comienzan y acaban, etc. Lo que pensamos en este Comité Científico para el Cambio Climático del Ministerio de Ciencia, donde yo estoy involucrado también, es que a lo mejor necesitaríamos algunos sistemas, pero que sean prioridad de Estado, no de un gobierno de turno o de un
proyecto en particular o programa. Y son estas series de tiempo que podríamos tener en áreas clave específicas a lo largo de Chile. Ahí hay 3 sugerencias que si alguien quiere después comentarlas, las podríamos conversar, pero son series de tiempo que deberíamos tener de largo plazo y que incluyan la atmósfera, el océano, la criósfera y la litósfera, porque está todo acoplado. Está todo acoplado. Entonces, la buena noticia, ¿cuál es? Que en general en Chile la ciudadanía está súper preocupada de este tema. Es decir, se hizo, por ejemplo, donde nosotros más trabajamos, que en Magallanes, en este caso en Punta Arenas, el 86% de todas las personas dice estar muy preocupado por el cambio climático y el 85% declara que los ecosistemas y los servicios que ellos prestan deberían estar asegurados incluso en la Constitución. Es decir, la gente está preocupada. Y por último, los mensajes que aquí aparecen, o sea, lo que está entregando en la comunidad científica, nosotros como academia, es que tienen que ser mensajes de un tono cada vez más alto, más preocupante, porque la situación es así. Entonces ahí tienen algunos ejemplos, yo no los voy a leer, pero son mensajes muy potentes para decir, ojo, tenemos que preocuparnos más, y así como los modelos, hay algunos que dicen que, bueno, de aquí a fin de siglo, las muertes debido a cambio climático incluso van a superar a muchas de las muertes naturales normales que existen en el planeta, como por ejemplo las muertes por contaminación del aire o incluso algunos temas médicos como de obesidad. O sea, es súper preocupante el tema. Así que muchas gracias por su atención. Le agradezco la oportunidad. Muchísimas gracias, Humberto. Muy interesante tu presentación. Me quedé un poco helado con el dibujo del tamaño del bloque de hielo equivalente que se está derritiendo, que mostraba Chile, el área de Chile con una altura de 16 metros. Realmente viéndolo de esa manera y siendo chileno y conociendo un poco cómo es el territorio nacional, pone una imagen súper clara. Tenemos 13 minutos, de hecho, para poder conversar con ustedes, con Angélica, contigo. Son los minutos que nos regaló acá la organización para que conversemos un poco, reflexionemos sobre algunos temas. Después vamos a tener la ronda de preguntas, pero quisiera hablar primero con Angélica una consulta. Parece ser como contraintuitivo cuando uno escucha el tema del calentamiento global, el cambio climático, y que, digamos, uno podría decir que a países como Rusia y Canadá, que tienen muchas áreas con mucho frío, ¿cierto?, que podría ser algo que les pudiera beneficiar. También tú en tu presentación tú hablaste de que el aumento de la temperatura incluso podría favorecer el crecimiento de algunos musgos. Pareciera ser contraintuitivo eso, entonces, de que favorece en algunos lugares el aumento de la biodiversidad, siendo que en el fondo, desde el punto de vista global, es un problema. ¿Tú puedes comentar un poco más acerca de eso, del por qué incluso, bueno, Humberto mostraba, para la gente que vive en Punta Arenas, es de alta preocupación, cuando a lo mejor uno diría, para ellos debería ser algo, entre comillas, bueno, porque les acerca una mejora del clima, ¿no? Entonces, ¿puedes comentar acerca de eso? Sí, bueno, lo que pasa es que estos ecosistemas templados, fríos, ¿no es cierto?, tienen particularidades, ya están formadas por especies y por cadenas tróficas que son bien particulares, que están asociadas a condiciones de bajas temperaturas, de inviernos largos, de cubiertas de nieve grandes. Entonces, eso genera un espacio, un territorio donde ocurren ciertos procesos que no van a ocurrir cuando esa temperatura aumente y esa cantidad de nieve y esa cantidad de agua desaparezca. ¿Ya? En Alaska, en Siberia, es mucho más grave incluso porque la proporción de suelo-agua es distinta a la que nosotros tenemos. O sea, nosotros tenemos el hemisferio, el cono sur, digamos, y la Antártica y el océano austral, pero en la zona del Polo Norte uno puede ver que está rodeado de masas continentales, porque el polo, digamos, el Ártico no es un continente, es una masa de hielo flotante, ¿no es cierto?, en el Polo Norte, y en la medida que eso se va a descongelar y los glaciares están retrocediendo en el norte, eso va a generar que no solamente el permafrost, es decir, el suelo congelado se va a descongelar, generando también aumento del CO2 y cambios en esos ecosistemas, y también un aumento del metano, porque debajo de ese permafrost hay grandes almacenes, digamos, está guardado el metano.
Ahora, lo mismo podría pasar con la Antártica. Ahora, en las altas montañas, uno dice, bueno, es mejor que esté calentito porque por supuesto podemos ir, pero uno puede pensar también, por ejemplo, lo que pasa con las araucarias en la zona de Temuco, la Araucanía, ¿no es cierto? En toda la zona de distribución de la Araucaria se está observando que producto de esta disminución de las precipitaciones, que las montañas son precipitaciones sólidas, es nieve, entonces esto se acumula menos. Y cuando uno conversa con la gente de la CONAF o cuando uno revisa también los registros y los mapas satelitales, se da cuenta que la cobertura de nieve ha disminuido, lo que significa una disminución del agua, ¿no es cierto?, de los ríos, de los caudales, que es estacional, pero también de las napas freáticas, porque también hay agua que se acumula ahí y esa agua no está llena, entonces las napas freáticas no se llenan. Y eso también afecta obviamente a la vegetación. O sea, es esta dicotomía, ¿no?, entre qué especies son las que están acostumbradas, adaptadas evolutivamente a las condiciones frías, y estas otras especies que son más cosmopolitas, que se pueden mover de un lado a otro, pero no necesariamente cumplen las mismas roles o funciones ecosistémicas, y ahí está el problema. Genial, muchas gracias, Angélica. Humberto, tú también hablabas al final, en tus últimas láminas tenías un llamado a la acción, ¿cierto? A veces uno se encuentra con jóvenes que si bien están muy preocupados por el tema del cambio climático, ven esto como que se trata en una esfera muy a nivel político, entre gobiernos, y también que esto es de responsabilidad de las grandes corporaciones y de los países grandes que contaminan más. Y ven su accionar individual un poco ajeno a algún impacto que eso puede tener. ¿Tú puedes comentar un poquito más, un llamado hacia esos jóvenes que ven que su granito de arena es muy lejano a hacer algo? ¿Cómo podrían justamente ayudar? Gracias, ya súper importante, Samir, esa pregunta. En el fondo, yo diría que son los jóvenes los que están empujando el carro ahora. Ellos son los que llevan la voz cantante y que se han sacrificado muchísimo. Es decir, ellos son los que llevan la voz cantante y están tratando de hacer muchas cosas. O sea, yo lo veo en la juventud que me rodea, hasta desde mis hijos. De ahí, digamos, en general, se están moviendo a alimentarse de forma distinta, y ahí uno tiene que ir acoplándose detrás, a moverse de forma distinta. Son todos pequeños granitos de arena, te fijas, pero que obviamente hay mucha gente que se siente muy desilusionada cuando hace esfuerzo, cuando trata de reciclar, cuando trata de separar distintos tipos de envases plásticos, y si pasa un camión y después lo junta todo, obviamente viene una desazón. Entonces ahí es lo que digo yo, que tenemos que actuar en conjunto, los que toman las decisiones, el sector público, privado, la gente, digamos, la comunidad en general, y llegar con esos mensajes es importante. Todavía no, a veces, como decía el rector, desde Glasgow salimos un poco desilusionados con lo que va, pero resulta que todavía el mundo se está moviendo en base a casi un 70% del PIB del mundo en combustibles fósiles. Entonces, estamos pidiendo hacer esfuerzos grandes a los países que lo están haciendo. No todos están con la misma predisposición. Yo creo que en Chile hemos hecho buenos esfuerzos comparados a nivel global. Pero yo casi diría que a los menos que hay que llegar con un discurso potente son a los jóvenes que ya tienen esa mentalidad, porque son los que vienen con todo y son los que les vamos a pasar la posta. Yo diría al sector público, al sector privado, en general a los gobiernos, que sean generosos, en el sentido que los tiempos del cambio climático son muy distintos a los tiempos de la política. Y ahí hay que demostrar esa generosidad. Esa es por lo menos mi visión. Nos queda un tiempito para una reflexión adicional. Siempre cuando uno escucha hablar de cambio climático y se empiezan a analizar los impactos alrededor del mundo y dónde va a subir el agua, etcétera, se sabe de que Chile va a ser uno de los países más afectados en temas de desertificación, incendios forestales y una serie de otros efectos que causa el cambio climático. Y sin embargo, Chile también cuenta con una cantidad de recursos renovables, y actualmente se vio, digamos, un nivel de protagonismo de Chile en la COP26 sobre
tecnologías que van a permitir mitigar el cambio climático y hacer una transición energética, digamos, quitando combustibles fósiles, reemplazándolos por hidrógeno, por energía solar, etcétera. Y ocurre esa cosa rara de que Chile va a ser es uno de los que menos ha contaminado proporcionalmente a otros países, es uno de los que se va a ver más afectado, pero también es uno de los que va a poder actuar y ayudar, digamos, a ofrecerle sostenibilidad al resto del mundo. ¿Alguno de ustedes, dejo abierto el micrófono, Angélica, Humberto, quiere tomar y hacer una reflexión en torno a eso? Porque uno podría decir, es más barato contaminar y Chile no es un país completamente desarrollado y todavía hay pobreza, ¿por qué no contaminamos y desarrollamos el país en vez de ayudar al resto del mundo? Esa también es una reflexión que algunos podrían decir, ¿no? ¿Alguien quiere tomar este...? Sí, me gustaría comentar que en realidad es bastante oportuno que lo hagamos porque realmente como país somos uno de los que va a sufrir más, somos uno de los países más vulnerables al cambio climático, ¿ya? Estamos dentro de los 10 países a nivel mundial que más consecuencias vamos a sufrir del cambio climático. Yo debo mencionar que cuando yo hice mi tesis en Alemania y volví a Chile y hablé del cambio climático el año 2002, me dijeron que eso no iba a ocurrir en Chile, porque nadie estaba tan atento a lo que está ocurriendo hoy día, 20 años después o 19 años después, ya sabemos lo que es el cambio climático y somos uno de los países que está sufriendo eso, entonces creo que es urgente que se tomen las medidas y como dijo Humberto, los jóvenes, como dicen los jóvenes, la llevan, ¿no? Pero también está el problema de que se tomen oportunamente las decisiones para poder frenar esto. Y yo creo que, sin embargo, todavía es poco lo que estamos haciendo porque somos un país pequeño, pero también estamos haciendo mucho daño a nuestro ecosistema. O sea, tenemos ecosistemas muy dañados. Debo recordar que en términos de los ecosistemas terrestres, más del 40% de los ecosistemas terrestres están en condiciones, en categoría de vulnerable o en peligro, ¿ya? Es decir, en la zona central tenemos grandes ecosistemas que están hoy día en categoría de que están en algún nivel de riesgo, y tenemos grandes zonas de bosque esclerófilo que está sufriendo mucho por el cambio climático y no tenemos ninguna respuesta a ello. O sea, no tenemos ninguna política para protegerlos, ni tampoco tenemos una solución, ni siquiera desde el punto de vista científico, porque nos faltan las líneas base. ¿Ya? Entonces, creo que es urgente el trabajo y creo que, honestamente, en la medida que más podamos resolver este tema del transporte, por ejemplo, y el uso de energías fósiles, es lo mejor que podemos hacer, digamos. Gracias, Angélica. Sí, Humberto. Mira, básicamente yo creo que aquí hay un tema clave. Yo mencioné la crisis del agua. Es un temazo, digamos, en Chile. En el norte y en el centro estamos viendo ya una crisis muy fuerte. Y a pesar de eso, fíjate que Chile tiene prácticamente el 80% de todos los glaciares de Latinoamérica están en Chile. Pero a su vez, dentro de Chile, el 80% está en Aysén y Magallanes. O sea, hay dos regiones que tienen prácticamente todo. Pero son las regiones justamente donde no vive la mayor cantidad de la gente, ni donde no está la agricultura, que requiere mucha agua, ni la minería, etc. Entonces, tenemos problemas serios también para tomarlo en consideración. Y eso, yo digo, durmieron durante muchos años y se retomaron de nuevo la ley de protección de glaciares, porque era importante, la ley de cambio climático, que está ahora en su etapa final, digamos, todo. Entonces nos aceleramos ahora, estamos en una urgencia, te fijas, por sacar todo eso, y solamente un comentario así chiquitito cuando uno dice, digamos, ¿qué pasa de repente que deberíamos ponernos contentos si está un poquito más calientito hacia el sur? Obviamente hay cosas que uno lo ve como jocosamente positivo, digamos. O sea, producir vino en Chiloé, a mí me encanta, digamos. Claro. Pero lo otro que quería decir era que 2 grados de diferencia en la Antártica, 2 grados de diferencia en el agua, significa que el krill no puede aguantar y las salpas, que son unos gelatinosos, sí. Por lo tanto, con 2 graditos o 1,5 ya desestabilizamos toda la trama trófica antártica. Es un colapso. Con poco basta. Bueno, estamos en el tiempo, me avisan, así que Angélica, Humberto, muchísimas gracias. Los invito a quedarse con nosotros para la ronda de preguntas al final. Así que ahora doy el paso a Soledad. Adelante, Soledad.
Muchas gracias, profesor Couro. Le agradezco también a los expositores que acaban de presentar sus ponencias y también agradecemos la transmisión simultánea con UCB TV y continuamos con el panel de presentaciones a través de los canales oficiales de las universidades de la red G9. Y reanudamos el segundo bloque del seminario virtual Medio Ambiente y Cambio Climático y saludamos nuevamente al doctor Samir Couro, quien es el encargado de hacer la moderación de este evento. Por favor, profesor Samir, adelante. Muchas gracias, Soledad. Continuamos con las interesantes presentaciones del día de hoy. La siguiente presentación la hará el doctor Francisco Cereceda Balich. Él es doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Düsseldorf, en Alemania, y académico del Departamento de Química de la Universidad Técnica Federico Santa María. Además es director del Centro de Tecnologías Ambientales, CETAM, de esta institución. Posee además 25 años de experiencia en temáticas ligadas a la química y contaminación ambiental, lo que se ha traducido en más de 230 trabajos presentados en revistas y congresos nacionales e internacionales. Él nos va a presentar hoy la siguiente pregunta: retroceso de los glaciares y crisis hídrica, contaminación atmosférica o cambio climático. Adelante, Francisco. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, parto entonces en honor al tiempo, presentándoles justamente esta lámina que tiene por objetivo, de alguna manera u otra, poner en relevancia la importancia de la criósfera, que ha sido llamada, ¿cierto?, el tercer polo. O sea, nos hablaba, ¿cierto?, Humberto y Angélica respecto de la importancia de la cordillera de los Andes, y en ese sentido este tercer polo, que actúa como un sistema de refrigeración de nuestro planeta, permite justamente regular a través del albedo, que es un aspecto que vamos a tocar también,
este sistema de forzamiento radiativo de la atmósfera, ¿ya? Bueno, nuestra cordillera, los Andes, tiene 7.000 kilómetros, es la cordillera más larga del mundo, incluye a 7 países, una población de más de 85 millones de personas, y los Andes sudamericanos específicamente tienen del orden de 25.500 kilómetros cuadrados de superficie glacial, donde ya lo decía, ¿cierto, Humberto? El 75% de la criósfera de estos Andes sudamericanos está en Chile. Por lo tanto, no cabe duda de la importancia que tiene que tener para nuestro país el estudio de la criósfera y en particular de la cordillera de los Andes. En el contexto nacional, aquí no me pasó la diapositiva, ahí. En el contexto nacional, Chile tiene 24.000 cuerpos de hielo que son identificados. Esto más o menos son 23.000 kilómetros cuadrados, es un 3,1% de la superficie total del país. Parece poco, pero justamente esta cantidad de agua es la que aportan para el riego, para el agua potable, para la hidroelectricidad, para prácticamente todas las actividades productivas del país. Y en contexto, para que ustedes se magnifiquen más o menos, ¿cierto? Como el ejemplo que decía Humberto, en la zona central andina hay más o menos una superficie de 853 kilómetros cuadrados, que es más o menos 1,5 veces el tamaño de la ciudad de Santiago. Para ustedes se imaginen la importancia y la magnitud de estos glaciares. Respecto de la crisis hídrica, como ya se mencionaba, no hay duda, ¿cierto?, de la situación en la que estamos, y nosotros para ello estamos en el Centro de Tecnologías Ambientales de la Universidad de Santa María estudiando dos cuencas principales, la cuenca de la Concagua y la cuenca del Yeso. Por ejemplo, en este caso yo me he concentrado en la cuenca del Yeso, donde aparece aquí en el mapa, ¿cierto?, en la región metropolitana, el embalse del Yeso, que es justamente el embalse más importante de Chile, que suministra, ¿cierto?, el agua potable a más de la mitad de la población de nuestro país, en esta cuenca del río Yeso, que es el tributario de los glaciares Bello, Yeso y Pirámide, que también mostró justamente Angélica en su presentación. Son glaciares que están obviamente en una cuenca de altura, entre 2.500 y 6.000 metros de altura, y que está muy afectada. Ustedes pueden ver acá, ¿cierto?, la capacidad del embalse del Yeso en el año 2009 era de 168 millones de metros cúbicos, y el año 2019 tenía solamente 60 millones de metros cúbicos, o sea, 3 veces menos. Aquí en esta lámina se puede apreciar, ¿cierto?, yo he marcado en rojo, que la capacidad del embalse en Yeso actualmente en el año 2019 era del orden de 45% respecto a su máxima capacidad, y en el caso de los tranques de suministro de agua al Paraíso, teníamos un 51% en el tranque de los Aromos, y en Peñuelas apenas un 2%, como decía Humberto, ¿cierto?, se podía caminar arriba de Peñuelas. Valparaíso tuvo el año 2019 su peor escenario hídrico de los últimos 59 años, y prácticamente, yo no puse las cifras del 2021, que todavía no están, pero el 2021 es casi igual o peor que el año más seco de la última década, que fue justamente el 2019, ¿ya? Y por otra parte, los estudios paleoclimáticos señalan que en los últimos 1000 años es muy poco frecuente encontrar sequías de más de una década. Por lo tanto, a esta sequía se le ha dado justamente el nombre de mega sequía por lo mismo, ¿ya? Bueno, en la próxima transparencia vemos las preguntas que nos estamos haciendo nosotros justamente para tratar de explicar esta relación que existe o que podría existir entre la contaminación atmosférica, cierto, el cambio climático y el estrés hídrico. Bueno, aquí las preguntas son: ¿hay transporte de contaminantes desde las ciudades, desde los centros industriales hasta la criósfera? ¿Cuál es el principal mecanismo de deposición de estos contaminantes en la criósfera? ¿Es posible de alguna manera identificar el origen de estos contaminantes que están presentes en la nieve? ¿Y cuál es efectivamente el efecto, el impacto de esta contaminación, ya sea sobre los efectos locales, cambio climático o globales? ¿Es posible mitigar finalmente los efectos de la contaminación? Son todas preguntas que nos hemos hecho y que hemos tratado de responder. Como decíamos, uno de los impactos más importantes de la contaminación atmosférica sobre la criósfera es el albedo, y esto impacta directamente sobre el cambio climático. Acá podemos ver, ¿cierto?, una tabla que nos muestra justamente el albedo a nivel, obviamente, de la escala de 0 a 1, donde 1 es nieve fresca recién caída, que tiene la máxima capacidad de reflexión, y que obviamente en la medida que la nieve se va envejeciendo, va cambiando su granulometría y se va obviamente comportando de manera ópticamente distinta, va cambiando su albedo hasta llegar a 0,4. El océano sin hielo, el océano abierto, es un cuerpo negro que absorbe obviamente radiación infrarroja y que es, por el contrario, el sistema de calefacción de la Tierra. Los océanos, las corrientes oceánicas, son justamente el sistema de calefacción del sistema radiador, ¿cierto?, así como lo es en la atmósfera, las grandes superficies, como yo dije, de la criósfera. Estos contaminantes que hablábamos, ¿cierto?, pueden entonces depositarse por deposición seca o deposición húmeda sobre la criósfera, en particular sobre los Andes, que es lo que estamos estudiando. Sin embargo, acá hay un gran signo de interrogación. Lo mencionaba también Angélica, ¿cierto? Me adelanto un poco
el paso en que no hay muchos datos, hay muy poca información respecto a lo que está pasando en los Andes, a diferencia de las otras grandes cordilleras del mundo donde hay bastante más información. Quizás nosotros somos de los pocos grupos que estamos estudiando justamente la parte química de la nieve en la cordillera de los Andes, ¿ya? Bueno, con esta visión, con esta, digamos, lógica, los aerosoles atmosféricos, que son partículas absorbentes de la luz, como por ejemplo en el caso del Black Carbon, que también lo medimos en la Antártica, como mencionaba Humberto, se depositan sobre la nieve, se calientan, son partículas negras y por tanto absorben mayor radiación infrarroja. Esto hace que se acelere el proceso de derretimiento de los glaciares y finalmente produce áreas, digamos, desprotegidas de nieve, áreas de roca, que son obviamente mucho más absorbedores de radiación y por lo tanto disminuyen de esa forma, ¿cierto?, el albedo, cambiando entonces la capacidad de refrigeración que tiene este tercer polo que sería la criósfera. Si es que estos contaminantes llegan desde fuentes lejanas o son transportados directamente desde fuentes locales como la minería, es algo que obviamente hay que estudiar. Aquí vemos una foto del glaciar Olivares Alfa en el año 53, que muestra obviamente una superficie glaciar bastante mayor de lo que se muestra en el año 2019. Este glaciar ha perdido el 69% de su masa en los últimos 64 años aquí en los Andes centrales cerca de la región metropolitana. Bueno, con esta, digamos, dimensión hemos estado estudiando nosotros una transecta alrededor de los Andes desde el norte, en el volcán Tupungatito, el Cerro Colorado, La Parva, el glaciar Rochaurren, en el glaciar Bello y el Olivares Alfa, que son justamente los que yo voy a mostrar como caso de estudio. Posteriormente, ¿cierto?, en la zona central, en Portillo, en la cuenca de la Concagua, donde tenemos instalado nuestro primer Nunatak 1, perdón, y en el Balse del Yeso, en la cuenca del Maipo, donde tenemos instalado Nunatak 2. También hemos estudiado Nevado de Chillán, el volcán Lanín, el volcán Villarrica, Mocho Chocuenco, Club Andino Mirador en Punta Arenas, Glaciar Grey y Parque Nacional Torres del Paine, hasta llegar finalmente a los campos de hielo sur en Patagonia, ¿cierto? Y también en la base O'Higgins de la Antártica, el glaciar La Paloma, el glaciar La Clavel y la plataforma Larsen. Todos estos estudios los hemos realizado obviamente con la intención de estudiar la química y la física de la nieve, y obviamente su interacción con la criósfera y la atmósfera. Partimos obviamente con una humilde carpa de alta montaña, y de ahí obviamente fuimos evolucionando hasta tener, por ejemplo, en este caso, carpas mucho más factibles, digamos, de utilizar en largo tiempo, como esta carpa hangar, y finalmente, dado la importancia que ha tenido este tema, hemos desarrollado un proyecto denominado Nunatak, que nos ha permitido entonces desarrollar estos justamente laboratorios refugio, instalados en distintas partes, como ya he mencionado, ¿cierto?, de la cordillera de los Andes, ¿ya? Los instrumentos que en estos laboratorios refugio están instalados nos permiten tener datos muy importantes de lo que está pasando en la relación entre la atmósfera y la criósfera, como por ejemplo espectrómetros láser de aerosoles, etalómetros para medir Black Carbon, meteorología, radiómetros para medir albedo, algunos colectores pasivos para medir muestras de material particulado sedimentable, espectrómetros de masa para medir en tiempo real precursores de PM2,5, medidores de altura de nieve de ultrasonido, también medidores obviamente de radón, estaciones de monitoreo de gases y, por supuesto, obviamente para medir nieve fresca. Todos estos monitoreos se acompañan de campañas de monitoreo de nieve, en las cuales obviamente las realizamos durante el invierno. Por supuesto, cuando hay nieve suficiente, hacemos estos pozos de nieve profunda, donde podemos sacar estratigrafías de nieve y medir varias variables físicas y químicas, y también, obviamente, nieve superficial. Y todas estas muestras en cadena de frío se transportan posteriormente al laboratorio de química, ¿cierto?, a las distintas partes del laboratorio del Centro de Tecnologías Ambientales para hacer posteriormente la especiación química de estos compuestos. Bueno, yo quiero acá justamente presentar un caso que es la evaluación del impacto local de la minería sobre el derretimiento de los glaciares. Aquí podemos ver una fotografía, ¿cierto?, de la cordillera donde apreciamos una actividad minera muy importante cercana a la región metropolitana, a 4.500 metros de altitud, donde en un vuelo en helicóptero vemos aquí en la fotografía al lado izquierdo de la pantalla el rajo de la mina con una cantidad importante de material particulado que está siendo emitido por la actividad minera. Y al otro lado vemos nosotros acá una fotografía de este, no sé si ven alcanzan a ver mi puntero, ¿no? Ahora que está en rojo. Sí, se ve bien. A un portezuelo. Este portezuelo, obviamente, como ustedes ven ahí en la fotografía, trae gran cantidad de material particulado a la atmósfera y es capaz de lo que se dice técnicamente fumigar la superficie glaciar. O sea, este portezuelo es el mismo que está acá, y es justamente esta trayectoria que yo marcaba en amarillo la que hace el material particulado que sale de la mina y finalmente se deposita sobre el glaciar. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros quisimos estudiar este fenómeno. Para eso hicimos una comparación entre el glaciar Olivares Alfa, que ya lo he mencionado, ¿cierto? Un glaciar que ha perdido
69% de su masa en los últimos 64 años, y es un glaciar bello, que ya se mencionó, ¿cierto?, que es un glaciar de referencia sin actividad antropogénica cercana. Si ustedes ven aquí, la pérdida de volumen de agua en el glaciar Bello es la mitad de lo que se está perdiendo en el glaciar Olivares Alfa. Entonces la pregunta es ¿por qué? Siendo que estos dos glaciares pertenecen a una misma zona geográfica, tienen la misma morfología, tienen características topoclimáticas muy similares, están obviamente a la misma altitud, tienen más o menos la misma superficie, y Caro y colaboradores desarrollaron un artículo en el cual los ubicó también en el mismo clúster desde el punto de vista climático. Por lo tanto, hablando desde el punto de vista de cambio climático, deberían de experimentar el mismo tipo de pérdida de masa, sin embargo, no es el caso. Entonces la pregunta, para responderla, ¿cierto?, instalamos todos nuestros equipos que ustedes ya vieron en una campaña que realizamos directamente instalándolos sobre el glaciar, en un campamento en el glaciar Olivares Alfa y en el glaciar Bello, y los resultados son los siguientes. Este es un gráfico que nos muestra a nivel porcentual la comparación entre ambos glaciares, y se lee de la siguiente forma. Aquí, por ejemplo, la pérdida de volumen del agua en kilómetros cúbicos al año en el glaciar Olivares Alfa es 47% mayor que la que hay en el glaciar Bello. La radiación solar, obviamente, tiene una absorción un 20% mayor en el glaciar Olivares Alfa, lo cual indica una pérdida de un 20% de reflexión y una pérdida de albedo de un 17%, lo cual obviamente está indicando la deposición de partículas que están oscureciendo la nieve, ¿ya? Estas partículas son un 7% mayor en PM10, un 80% mayor en PM2,5 y un 50% mayor en PM1, lo cual nos está indicando claramente la contaminación que está llegando al glaciar Olivares Alfa. En el caso, obviamente, del black carbon atmosférico, que ya dijimos, ¿cierto?, que era un agente climático muy importante, tiene un 172% mayor. Fíjense que en la nieve la acumulación es del orden de 6.000% más en el glaciar Olivares Alfa. Y estos elementos medidos, zinc, arsénico, plomo y cobre, son obviamente todos elementos típicamente asociados a los minerales de cobre, los cuales están terriblemente enriquecidos, como ustedes ven, ¿cierto?, en el glaciar Olivares Alfa respecto del glaciar Bello, lo cual nos indica obviamente la importancia de esta contaminación local. Para descartar los efectos de la contaminación posible que podría haber estado llegando desde Santiago por transporte de contaminantes, realizamos un estudio mediante modelamiento aplicado de Highsmith, del NOAA de Estados Unidos, para todas las fechas en las cuales realizamos la campaña durante el mes de septiembre y octubre del año 2014, y ninguna de las retrotrayectorias pasan por alguna parte, ¿cierto?, cercana al glaciar Bello o al glaciar Olivares Alfa, lo cual nos permite descartar entonces la evidencia, digamos, respecto de la posible contaminación de la ciudad de Santiago, y nos focaliza, ¿cierto?, justamente en el impacto local, ¿ya? Para terminar, justamente este estudio lo que hicimos fue un estudio de área de superficie en el glaciar Bello, mediante procesamiento de imágenes Landsat, y ahí nos indica durante el mismo periodo en que realizamos el muestreo, o sea, entre el año 2004 y 2014, para un periodo de 10 años, que la variación en el glaciar Bello es del orden del 6%, mientras la variación en el glaciar Olivares Alfa es del 28% en el mismo periodo de años. Y por lo tanto, entonces, con toda esta información pudimos calcular un aspecto muy importante, que es desacoplar el efecto del cambio climático del efecto de la contaminación atmosférica, en este caso en la pérdida de masa de estos glaciares, y llegamos al cálculo de que el impacto de la minería sería del orden del 82% como responsabilidad de la pérdida del área del glaciar Olivares Alfa, y la diferencia sería solamente cambio climático, recalcando entonces la importancia de las fuentes locales. El otro caso de estudio que aquí alcanzo a mostrar justamente es un proyecto FONDEF que está en este minuto en realización. Es un sistema integrado de monitoreo y modelo hidrológico químico, justamente para gestionar recursos hídricos y aplicable a la prevención de desastres naturales y adaptación de cambio climático, el cual nos ha permitido justamente desarrollar un trabajo muy interesante en la cuenca del Yeso. Esto se basa fundamentalmente en las debilidades que tienen los modelos hidrológicos de base física, que no están siendo capaces de predecir de manera confiable y de manera correcta los caudales y la cantidad de nieve acumulada en la nieve en las zonas de alta montaña, y por lo tanto entonces, basados en la información que dan nuestros laboratorios refugio NUNATAC en términos de monitoreo de contaminantes y campaña de monitoreo químico de nieve, más las observaciones hidrológicas en terreno que están realizándose gracias a la colaboración con los colegas de Obras Civiles de nuestra universidad, más herramientas de teledetección, imágenes satelitales y imágenes remotas, las sumamos justamente a un modelo hidrológico adecuado para la zona de estudio, y le incorporamos un módulo de variables químicas, en este caso de albedo y de black carbon.
para justamente entregar datos más confiables para los procesos productivos en la industria que se necesita en términos del uso del agua, y por supuesto para la información de los diversos ministerios del Estado en términos de poder tomar decisiones y desarrollar políticas públicas. Algunos de los resultados, muy brevemente, ¿cierto? Para terminar, vemos una foto acá de imágenes Landsat de los glaciares tributarios del yeso, donde vemos que el yeso tiene la mitad de su capacidad, ¿cierto?, en el año 2020 comparado con el 2016, y esto se ve reflejado en todos los gráficos que vemos acá. Por ejemplo, la precipitación acumulada anual en los últimos 20 años ha variado desde 1.100 milímetros acumulados hasta 100, es un factor 10. En el caso de las temperaturas medias anuales, en los mismos 20 años, vemos que ha aumentado prácticamente ya 1 grado, con una tendencia, por supuesto, al alza. Y lo mismo respecto de la línea nieve, esta es la cota cero, o sea, el lugar donde las precipitaciones se vuelven sólidas. A principios, ¿cierto?, del año 2000 está en 2.700 y hoy día ya estamos en 3.000 metros de altitud. Y por último, y con esto ya termino, los antecedentes respecto de las forzantes de radiación, en el caso de Black Carbon y albedo, nos muestran la misma tendencia. O sea, en definitiva, vemos acá una línea de tendencia al alza en el caso de la concentración de Black Carbon, obtenido obviamente de imágenes satelitales, en este caso de reanálisis MERRA, y también los datos de albedo nos indican paralelamente, ¿cierto?, una disminución. O sea, en la medida que se ensucia la nieve con estas partículas, va disminuyendo su capacidad reflectiva y va perdiendo obviamente su capacidad entonces de enfriamiento, que es lo que estábamos comentando. Bueno, termino agradeciendo, por supuesto, a todas las instituciones que nos hacen factible esta tremenda investigación muy apasionante y de ciencia extrema, partiendo por la Universidad Técnica Federico Santa María, el Ejército de Chile, los ministerios de Obras Públicas, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, por supuesto la Escuela Nacional de Montaña, municipalidades de los Andes y la empresa sanitaria Guandina. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante tu presentación y también muy motivante. Me gustó el término de ciencia extrema, esto de los científicos que no están solo en el laboratorio dentro de las universidades, sino que salen a terreno a contribuir. Seguro va a motivar a muchos jóvenes que están viendo tu presentación. Gracias, Francisco. Les comento que la siguiente presentación va a ser en inglés y hay traducción simultánea. La gente que nos está siguiendo por Zoom, existe un botón abajo de interpretación de traducción que pueden visualizar. También existen los otros medios. Así que voy a continuar con la introducción del siguiente presentador en inglés. Anthony Wexler has a PhD in Mechanical Engineering from the California Institute of Technology. Is currently a professor and director of the Air Quality Research. Es profesor del centro de la Universidad de California Davis también. Es un profesor distinguido en 3 áreas distintas. Uno, ingeniería mecánica y aeroespacial, ingeniería civil y ambiental y los recursos de agua, tierra y aire. Sus intereses de investigación están desarrollados con las dinámicas de agua, cómo medir la salud. Entonces, bienvenido, Anthony. Estamos muy complacidos de tenerte acá. Tu currículo dice todo. Vas a hablar un poco de la investigación sobre el cambio climático. Así que, por favor, adelante. Gracias. Disculpen por no ser capaz de hablarles en español. No soy capaz de aquello. Bueno, cambios climáticos, ya han escuchado mucho de esos. Hay muchas cosas que hacer. Claro, concentraciones, cómo se incrementan aumentos en extremos acá, eventos del cambio climático extremos. ¿Y por qué no hemos actuado? Bueno, lo hemos hecho, pero no lo suficiente. La economía actual funciona con muchos países, tienen intereses financieros en la industria de combustibles fósiles. Esta gente tiene estos que demoran que los países, por tanto, hagan sus respuestas adecuadas. Los gobiernos dependen de mucho de esto. A pesar de ver todos estos cambios, de cambiar de petróleo y cómo encontrar tendencias distintas para poder llegar a la estación bencinera y llenar el estanque de combustible.
Bueno, los precios de los renovables han bajado mucho, se han vuelto competitivos con los combustibles fósiles, si es que nos contamos el daño que estamos haciendo al emplear combustibles fósiles, pero estamos llegando a un precio similar entre uno y el otro. La tecnología de las baterías están madurando rápidamente, pero hay barreras estructurales para una economía que solo funcione con electricidad, que esté disponible en muchos países. Entonces, en la Universidad UC Davis hemos dividido nuestra caracterización del estudio del cambio climático en 3 áreas. Una es la caracterización, que con las especies que son más móviles pueden perder su nicho ecológico. Los patrones climáticos, como ya hemos visto, han visto cambios de las sequías, inundaciones, la capa de nieve donde yo vivo en California, en Chile, ha cambiado. Y esto va a ser cada vez más difícil a medida que se avanza en esto. La salud humana es muy importante. Hay olas de calor, hay enfermedades zoonóticas que migran de áreas donde estaban contenidas, siempre estuvieron, a otras áreas donde no hay sistemas de contención, donde los sistemas de salud no están disponibles, no hay contención, malaria tropical y otras enfermedades de ese tipo, ya lo sabemos. Y la retroalimentación que vemos, emisiones de metano de los océanos que a la tundra. Hay muchos gases de efecto invernadero y a medida que calentamos el planeta, vertimos más metano a la atmósfera y eso tiene un efecto que es muy dañino al resto del clima. Y esto también lo vimos anteriormente en las charlas respecto de cómo el planeta es cada vez menos blanco a medida que los polos, las nieves del polar se ennegrecen con el efecto de alveolo y hay menos reflectantes, energía reflectada de vuelta Entonces, esto es solo una muestra de cómo estamos avanzando en este camino. La segunda área es la mitigación climática. ¿Cómo detenemos el vertido de gases de cambio climático a la atmósfera? Esto es como denominamos negawatts para incrementar, así podemos incrementar la eficiencia y reducir las millas viajadas. Para eso, reducir las emisiones que hay en el transporte. También mejorar la eficiencia en la construcción. Y también mejorar la eficiencia y la renovabilidad de la producción eléctrica. Cambiar de carbón a gas natural y eventualmente a solar, hidro. Y también tenemos que secuestrar el carbón, sacarlo de la circulación y secuestrarlo en plantas, en este tipo de depósitos y secuestrarlos debajo del suelo, en el subsuelo. Renovables y bioalmacenamiento. Hemos hablado con solar, energía solar, eólica existencial para salvar nuestro planeta, para generar la energía eólica, de hidrógeno. Tenemos baterías y otras tecnologías de almacenamiento energético. Entonces, cuando no hay energía solar, por ejemplo, la noche, hay que tener otras formas de generar baterías de almacenamiento, otras tecnologías de almacenamiento energético. Los biocombustibles, porque hay sistemas de transporte que tienen alto rango, de alto viaje, como
viajes aéreos que van a seguir funcionando y son de alta intensidad. Entonces, estos son soluciones que van a tener que seguir trabajándose. Luego tenemos que fomentar ecosistemas que secuestran el carbón, bosques, cierros. Y finalmente, energía nuclear. No es muy popular, pero no debería ser así. Es una buena forma de mantenernos, de salvarnos, posiblemente. Finalmente, la adaptación y resiliencia climática. Aquí hay cientos de centros de infraestructura. Hace 7 años el campus me dio 5 herramientas para adaptar el clima. Contratamos 5 personas que nos ayudáramos en las infraestructuras. Por ejemplo, tenemos edificios resilientes al incendio, por ejemplo. Pero hay tantas otras estructuras que pueden ser como proteger nuestros puentes, nuestros caminos de las inundaciones, por ejemplo. La salud humana, enfermedades zoonóticas, malaria, otros, donde hay temas de salud humana que provienen de inundaciones, olas de calor que afectan la salud humana. Extremas climáticos, cuando hay inundaciones que ocurren cada 1000 años, cada otras tormentas, pero no están ocurriendo cada 1000 años, están ocurriendo ahora cada 100 años. Entonces ya no son. ¿Dónde están las tormentas que vienen cada 1000 años? Serán peores, ¿no? Tenemos que entender eso en la estadística, cómo estos son cómo se distribuyen estos potenciales catástrofes. La agricultura está afectada severamente, con un potencial de ser afectado severamente por el cambio climático. En California, la industria del vino está desplazándose hacia el norte por el clima, por las inundaciones, por las sequías. Finalmente, lo socioeconómico. ¿Cómo las ciudades, la gente, la infraestructura económica de los países y la interconexión entre todos estas cambian o se adaptan por ejemplo, con el aumento de los niveles marinos, del nivel del mar? Grandes disrupciones. Finalmente, hablar de la investigación del cambio climático. Es muy importante esto. Estos son muy importantes. Hay que motivar a los estudiantes. Esto es un camino de 2 vías. Educar a los estudiantes para el cambio climático para que ellos ayuden a resolver estos problemas. Entonces, motivarnos a nosotros también para iniciar investigaciones en estas áreas. El cambio climático tiene todo campo de ciencia, ingeniería, ciencias sociales. Y el problema tiene que resolverse en colaboración, en todos tipos de cambios. Todos los equipos son multidisciplinarios, requiere equipos multidisciplinarios. Muchas gracias por invitarme a esta charla y estoy muy complacido de preguntas que pudiesen venir. Gracias, Anthony. Muy interesante tu presentación. Hablaré un poco más de la adaptación y resiliencia versus mitigación. Y voy a cambiarme al español para darle cabida a las preguntas de la audiencia. Y cuando tengamos preguntas en inglés, te daré la pregunta. Entonces a castellano. Hemos recibido varias preguntas de parte de la audiencia. Tengo acá una pregunta para a ver, no sé si a lo mejor dejo las preguntas abiertas y cada uno, el que mejor le quede, la recibe y la toma. Lo dejamos así, ¿les parece? Pregunta aquí Juan Viveros. Hola, quisiera preguntar, ¿qué se puede hacer para contribuir a disminuir los efectos de cambio climático de la perspectiva de la metalurgia, minería y la química? No sé si hay alguno de ustedes que quiere hacerse cargo de esa pregunta. Dale, Francisco.
Ya, bueno, la pregunta, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Sí. Ya, la pregunta realmente es bastante amplia, ¿no? Porque son varios distintos rubros o procesos productivos diferentes, ¿no? Pero si pudiéramos tratar de englobarlos en una perspectiva más integral, por supuesto, ahí tenemos que, digamos, impactar en una minimización de la huella del agua, una minimización de la huella de carbono, y eso fundamentalmente va por la vía, digamos, en el caso de tanto del agua como de carbono, en nuevas tecnologías que sean obviamente mucho más ahorrativas en términos energéticos y mucho más ahorrativas en términos obviamente hídricos, ¿no? Para esto, por supuesto, hay un sinfín de posibilidades ingenieriles de base, digamos, científica tecnológica que están obviamente ya en operación en términos por ejemplo, de utilización de desalación para producir agua dulce justamente para los procesos productivos, sistemas de concentración solar también para producir obviamente agua a partir de agua de mar sin pasar por los sistemas de osmosis inversa, por supuesto todo lo que tiene que ver con hidrógeno verde y todas las energías renovables que se puedan aplicar justamente en todos estos procesos productivos. Por otro lado, también yo diría que hay un aspecto interesante de inteligencia artificial aplicado, digamos, a este tipo de industria y robótica. En el futuro, por supuesto, obviamente esto también va a optimizar y va a permitir simplificar y mejorar, obviamente, la eficiencia de todos estos procesos. También está por medio, obviamente, lo que es Internet de las Cosas, o sea, los sistemas de información embebida que nos permitan optimizar casi en tiempo real los procesos industriales. Eso es como el futuro de lo que uno se imagina, digamos, en todas estas aplicaciones de distinto tipo industrial, ¿no? Sobre todo, obviamente, lo que es minería del futuro, ¿no? Veo que Angélica también tiene Gracias, Francisco, veo que Angélica tiene la mano levantada, supongo Sí. que quieres complementar un poco ahí. Sí, yo también quería aportar una idea y que es una de las que a mí más me motivaría también, es que bueno, la minería debería cambiar un poco el foco en el sentido de producir mucho recurso natural y vender puro recurso natural, que es el elemento, digamos, en sí, sino que deberíamos convertir nuestra cadena productiva a producir productos más elaborados, de manera que, digamos, no tengamos que vender en cantidad de recursos, sino que en calidad de recursos y en un producto que sea elaborado, que le podamos sacar un mayor precio, por decirlo. Entonces creo que ahí hay que pensarlo bien, porque en realidad no sé si tiene sentido vender toneladas de cobre en bruto o mejor vender, digamos, el alambre de cobre. ¿Me entiendes? O sea, ¿cuál sería la solución? Quizás soy muy simplista como me lo planteo, pero me da la impresión de que tendríamos que cambiar también un poco el paradigma de lo que vamos a producir e exportar en Chile, porque eso está generando este gran desastre ambiental, ¿ya? Quizás cambiar el paradigma en que tenemos que desarrollar tecnologías aquí en el propio país de manera de vender esas tecnologías y no siempre vender la materia prima. Perfecto. Bueno, me permito agregar a lo que ustedes han comentado el hecho de que también hay mucho que se puede hacer en el sector minero en cuanto a electrificar procesos que actualmente se ocupan combustibles fósiles, que en un futuro podrían acceder a la matriz renovable y también utilizar el hidrógeno, que podría ser producido a través de hidrógeno verde. Así que hay una serie de cosas que se pueden hacer en el sector minero, como ustedes comentaron, además de capitalizar, como dices tú, Angélica, en temas de agregar más valor, ¿no es cierto? Hacer... digamos, agregarle más conocimiento y ciencia y tecnología a la cadena de producción y exportar tecnología. Acá hay otra pregunta que tiene que ver con lo que ya hemos comentado un poco, es de Romil Jorquera. Él dice: el cambio climático está dejando zonas de mayor aridez en la zona central del país, mientras que en otras zonas como la región del sur se está haciendo más atractiva o beneficioso para desarrollar actividad agrícola. También lo comentaban Anthony recién en su presentación, de que el vino se está moviendo más al norte en California. ¿Qué efectos se podrían dar con el equilibrio de la biodiversidad en la producción del carbono ante una introducción de especies para producción de alto consumo de agua? Yo creo que se refiere a qué pasa si en el sur ahora empezamos a cultivar paltos, ¿no? Esa es como un poco, yo creo que por ahí va la pregunta. No sé si alguno de ustedes quiere comentar acerca de eso. Yo podría comentar, bueno, nosotros, muchos de nosotros como biólogos planteamos que la fruticultura en cierta medida es como vender agua y exportar agua.
Entonces, claro, también hemos discutido esto con algunos estudiantes también acá en la Católica y en Temuco, en relación a que no es la solución hoy día empezar a trasladar los cultivos de las zonas que se están desertificando, digamos, hacia las zonas del sur, porque eso significa que vamos a tener que eliminar el bosque nativo en el sur para poder plantar y cosechar, digamos, tener estas plantaciones. Por lo tanto, la medida iría también por tomar decisiones, ya sea de nivel político, en torno a cuáles van a ser los ejes de producción de estas áreas que están siendo desertificadas, porque finalmente tú no puedes trasladar a toda la gente a producir paltas al sur, ¿ya? Porque se te está secando el bosque o se está secando la plantación en la zona central. Lo que tendrías que ver es qué servicios ecosistémicos estás perdiendo y cómo recuperar esos servicios ecosistémicos de manera de poder sostener esa producción. Entonces, y también tomar decisiones de qué no se debe hacer. O sea, en cierta medida tenemos el ejemplo hoy día de que si plantamos puras paltas vamos a tener un problema de desertificación o de pérdida del recurso hidrológico, por lo tanto no podemos repetir esa misma experiencia más al sur. ¿Me entiendes? O sea, eso sería casi digamos, no podríamos hacerlo. Yo llamo ahí un poco a la conciencia, ¿no es cierto?, de entender que, claro, a corto plazo pueden pensar que es bonito tener de aquí a 10 años una plantación de palto, pero es una cuestión que va a generar el mismo daño que está generando la zona central. Ya no va a cambiar el daño. Muy fuerte y claro, Angélica, es decir, no cometer los errores que ya la ciencia nos ha demostrado que han producido justamente este problema. Humberto, Claro. que también quieres comentar en este aspecto. Sí, la verdad que es interesante cómo a nivel hemisférico se están dando algunos fenómenos similares, digamos, como Anthony mencionaba, que la industria del vino se está corriendo hacia el norte. En Chile pasa algo parecido, pero hacia el sur. Entonces, la verdad es que y yo creo que hay que echar una mirada de repente y tratar de conciliar esto que yo decía, que es el mundo de la ciencia con evidencia científica y con los tomadores de decisión. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de llegar con mensajes claros, potentes, y en el sentido de que echar una mirada, por ejemplo, a lo que han entregado ciertos reportes, como el reporte Dasgupta en Inglaterra, donde fue hecho principalmente por este señor que no viene del área principalmente del mundo de la ciencia, sino que del mundo de la economía. Y se está dando cuenta el mundo de la economía que cuando tú inviertes ahora en un proceso que tiene que ver con el cambio climático, las consecuencias, digamos que no haberlo hecho, lo vas a tener que pagar 10 veces más caro después. Entonces, anticipémonos un poco a lo que viene, y eso significa inversión, pero también significa un poco de pensar no solamente en el momento actual, sino que en las próximas generaciones. Ese es un poco el mensaje. Gracias, Humberto. El mensaje de pensar en largo plazo y pensar en el bien común pareciera ser algo que nos deja como enseñanza toda esta crisis, ¿no es cierto?, climática que estamos viviendo. Voy a cambiar al inglés porque hay una pregunta para Anthony. Anthony, we'll switch to English for you. Are you there? Just double checking. Anthony? Parece que no está con nosotros en este momento, Anthony. Voy a, digamos, hacerla a lo mejor a ustedes, alguno de ustedes la puede tomar. Anthony hablaba de que hay dos tendencias de investigación, ¿no es cierto? Hay una tendencia que es de adaptación y resiliencia, que es como decir, fíjate, no vamos a cambiar esta cuestión, se nos viene el cambio climático y tenemos que aprender a vivir con él de cierta manera, y entonces la investigación de cómo prepararnos mejor para eso. Oh, there he is. Hi, Anthony. I was asking a question for you. So there is this area of research which is adaptation and resilience, right? So basically saying que es adaptación y resiliencia, entonces decir que es un poco inevitable que el cambio climático ocurrirá y tenemos que vivir con aquello. Entonces hay esta investigación, línea de mitigación, cómo mitigar los efectos y tratar de detenerlo o revertirlo. Entonces son dos formas de hacerlo, que no podemos poner todos los huevos al mismo cesto, pero entonces la pregunta es, ¿dónde pondrías más huevos en qué cesto
para poder invertir. ¿Dónde dirías tú que hay más esfuerzo a hacer ahora? ¿En adaptación, resiliencia o mitigación? Hard question. Es una pregunta difícil esa. 1 million. La pregunta del millón. So the issue is that Aquí el tema es adaptation and la resilience, adaptación climática, la resiliencia, whereas climate change is global. mientras que cambio climático es global. And so Uno es you have local, to- el otro es global. Entonces hay que hacer ambos. Hay que usar ambos al resolver el problema del planeta, al trabajar en mitigación. Y al mismo tiempo hay cambios que en el clima. Entonces también que hay adoptar todo lo que hace en tu país, en la sociedad, para las nuevas normas climáticas. how much to put into one and how much to put Entonces, ¿cuánto poner en uno y en el otro? No podría, pero hay que hacer ambos para poder hacer la adaptación. Because at the end of the day, La- politicians La have pregunta to es una perspectiva put some numbers on the budget. política, porque los políticos tienen que poner números al presupuesto. Entonces, de ahí proviene la pregunta. Entonces hay una, a la respuesta, las economías que se espera que estén más impactadas por el cambio climático podrían invertir más en resiliencia y adaptación porque es más local, mientras que los otros ofertos es más global. Eso pudiese ser algún indicador, ¿no? De que podríamos cómo abordar esta doble faz. I'm glad I'm not a policy person because I would. Bueno, estoy muy contento de no estar haciendo políticas porque son decisiones muy difíciles que tomar. Bueno, llega el punto entonces que la ciencia puede darnos más información respecto a cómo tomar esas decisiones y eso quizás fuese una pregunta abierta a todos. Todos son científicos, crear conocimiento, tomar datos para que la gente pueda tomar mejores decisiones con sus datos y con eso tengo que agradecerles a todos ustedes. Ha sido un gran placer para mí escuchar sus presentaciones. Esto es bueno, me cambiaré al español. Honor para mí haber tenido la oportunidad de mediar esta discusión con estas 4 presentaciones muy interesantes. Entiendo que la pasión de estos 4 investigadores es contagiosa y podríamos estar acá varias horas hablando con ellos, pero todo tiene su límite. Así que con eso quiero agradecerles y dejarlos ahora con Soledad. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor Cobro, por esta excelente moderación, por sus reflexiones también, y muchas gracias a todos los panelistas que participaron hoy en esta actividad. También agradecemos el amplio interés y la convocatoria que tuvo este evento, y cualquier duda que no haya sido contestada, que haya quedado en el tintero, pueden hacerla llegar a los canales oficiales de la red G9. Y quienes no hayan podido presenciar virtualmente este seminario también pueden revisar su contenido en las redes sociales del G9 y de la USM. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan una muy buena tarde. Hasta pronto. Muchas gracias.